Buenas tardes, Ernesto Agassi, gracias por estar ahí. Esa es más grande, hermano, esa es más grande. Ahí tenés el tesoro de la Masilotti guardado. Está bien. Bueno, Bueno, ¿y los comentarios, Lucario, cómo vienen para hoy? y hoy estamos contentos. ¿Así? Este, y sí, porque no subieron los combustibles. Ah, bueno, pero eso Este, se desprende pues, viste de los que, comentarios, Lucario, que no, no están respetando la LUC. no, mi comentario es el siguiente, Néstor. Festejen, uruguayos, festejen, que conseguimos los 800.000 firmas y entonces no aumentan los combustibles. Eso es Hay verdad. que decir, festejen, uruguayos, festejen. Eso es Vamos a mucho. seguir juntando firmas. Festejen. Hay que seguir juntando firmas, hermano. Estoy anotando cómo va a ser la salida, Uruguay lo festeje. No, y sabés qué, me pareció importante, Néstor, a raíz de esto de los combustibles, ¿viste? Hablar un poco de los combustibles, porque este tema, mirá que se discutió, ¿eh? Que teníamos los combustibles más caros del mundo y Sí. había un reclamo muy grande de que había que bajar el precio. Nunca fue cierto que teníamos los combustibles más caros del mundo, pero este, yo creo que, y además de discutirse los precios de los combustibles, también se discutió a la persona que estaba dirigiendo ANCAP, que era Raúl Sendic, que después fue vicepresidente de la República. Y ANCAP fue una institución pública atacada por todos lados. Este, Le perforaron toda la cubierta a nivel de la flotación, a tal punto que ANCAP empezó a dejar de ser vista como una empresa de buen renombre, deseada por los uruguayos, porque estaba fundida, estaba quebrada, se había puesto mucha plata, producía los combustibles más caros del mundo, era algo indeseable cuando el actual gobierno era oposición, ¿no? Entonces, a mí me parece que vale la pena conversar un poco de todo eso, ¿no? Ahora, lo más importante de todo lo que se decía, más allá de si Sendic tenía el título de licenciado, de si se había comprado el colchón o el short que decía con la tarjeta, lo más importante que se decía era que nosotros teníamos los combustibles más caros del mundo. Y me parece que eso que se decía antes, hay que mirarlo hoy, antes de hacer las consideraciones, Néstor, porque hoy, primero, nunca fue así, que el Uruguay tuviera los combustibles más caros del mundo. Vamos a conversar un poco de eso. ¿Cuánto cuesta hoy un litro de gasolina en el mundo? Yo te voy a ¿Cuánto decir cuesta? cuánto cuesta. Mira, el país donde cuesta menos del mundo, ¿sabes cuál es? Venezuela. ¿No? Con $1 compras 4 litros de gasolina. Después veremos por qué. ¿No? Brasil, el litro cuesta $1.30. En Uruguay cuesta 1.35, ¿no? En Ecuador cuesta $0.70 el litro. En España cuesta 1.68, bastante más que en el Uruguay. En Finlandia, donde parece que pasan todas las cosas buenas del mundo, cuesta 1.60. Ahora, en Dinamarca, que es un país chiquito, pero con un gran nivel de vida, cuesta $2. En Alemania cuesta 1,83. Estos datos los saqué anoche de los precios internacionales de los combustibles en el mundo. Ahora, Uruguay, que cuesta 1,35, ¿es el más caro del mundo? Hay algunos que cuestan menos y hay otros que cuestan más, ¿no? Entonces, capaz que una de las cosas que pasa con los precios de los combustibles, yo tomé el litro de gasolina a lo que nosotros en el Uruguay llamamos nafta, pero en realidad en el mundo se llama gasolina, porque para tomar un elemento y poderlo comparar entre los distintos países. Hay distintos tipos de nafta, distintos tipos de gasoil, pero vamos a tomar uno, que es la gasolina. Ahora, ¿por qué hay precios tan distintos en el mundo? Primero, hay países que tienen petróleo. Venezuela tiene de las reservas más grandes del planeta, entonces prácticamente lo puede regalar. Ecuador tiene petróleo también. No tiene refinería, pero tiene petróleo. Ahora, nosotros tenemos que importarlo. Brasil tiene, vende e importa. España tiene e importa. Y después hay otro asunto que me parece que lo tenemos que considerar, que es que los combustibles en todos lados tienen impuestos. ¿Por qué en todos los países del mundo
se le pone un impuesto a los combustibles, Néstor? Ni ¿Será idea. porque todos los países del mundo son bobos? Algún motivo tiene que haber por el que todos los países le ponen. ¿Sabés por qué le ponen impuestos a los combustibles todos los países? Es muy Por- sencillo. Porque es taca-taca. Vos le echás 10 litros de nafta al auto y estás pagando el impuesto ahí, al contado, en la mano. Y la DGI lo recauda ahí, ¿no? Es un impuesto muy fácil de recaudar y muy sencillo, porque como en realidad es el IVA del combustible, es facilísimo de calcular y muy fácil de recaudar. Y además, en cierto sentido, quienes tienen vehículos, ómnibus, autos y lo que fuera, pueden pagar un impuestito para las rentas generales. Por lo menos eso se razona así desde hace muchos años. Ahora habría que revisarlo, porque hoy ya los combustibles no son un privilegio, no son un lujo. En gran medida también estos son parte del trabajo y de los costos de producción de un país, de lo que cuesta un tomate, ¿no? O de lo que te cuesta cualquier cosa. De Pero en cualquier fin, manera, esos son aquí temas. durante muchos años se estuvo diciendo que, durante muchos años, yo aquí he tenido a la gente de FANCAP, que lo que encarecía el combustible eran los trabajadores. Seguro, pero eso es mentira. Si ya lo sé. Porque total, echarle la culpa a los trabajadores, que es fácil, meter todo en la bolsa. Este, lo que yo quería decir es que, en realidad, ¿por qué se le pone impuestos a los combustibles? Y algunos países le ponen más. Los dinamarqueses y los finlandeses le ponen más impuestos y otros países le ponen menos. Los venezolanos no le ponen. Chao. Porque decidieron no ponerle impuestos. Bueno, entonces los precios son muy diferentes. Si uno mira las estadísticas internacionales con los precios de los combustibles que hay ahí, entre 190 países más o menos, ves que hay una dispersión brutal, desde precios muy baratos a precios muy altos. Y casi todo eso es por los combustibles. Vos sabés que eso no es por el costo de producción. Vamos a razonar una cosa, Néstor. Vos decís, bueno, ¿cuánto cuesta un kilo de papa? Bueno, un kilo de papa tiene un costo de producción. Tenés que arar la tierra, tenés que ponerle fertilizante, tenés que comprar la semilla, tenés que ponerle después insecticida, fungicida, después tenés los costos de cosecha, después tenés el embolsado, ¿no? Después tenés la distribución. Eso tiene un costo todo eso. ¿Cuánto es el costo del petróleo en el mundo? ¿Sabes cuánto cuesta sacar un barril de petróleo en los países petroleros? No cuesta nada. Un barril de petróleo cuesta $3 sacarlo. Entonces, el precio del petróleo en el mundo es un precio político, es un precio de negociaciones, es lo que vale el petróleo en la bolsa de Nueva York, o el otro. Hay muchos tipos de petróleo que se cotizan en las bolsas y tienen los precios internacionales. Es un precio político, porque los países que producen petróleo y que abastecen el mundo regulan de no sacar mucho para que no baje el precio. Ahora, si no sacan mucho, el precio se va para arriba y después tienen que bajarlo un poco, ¿no? Por eso los precios suben y bajan. Viste que ahora los precios están altos. Hace un par de años los precios estaban bajos, ¿no? Los precios del petróleo en el orden internacional. Y los países como nosotros, que tenemos que refinar, tenemos que comprar la materia prima, que es el petróleo, y la tenemos que pagar, ¿no? Y bueno, y un barco de petróleo cuesta $1 millón. Hay que pagarlo, taca, taca, ¿no? Y si el precio sube, te cuesta más. Y si el precio baja, te cuesta menos. Entonces, yo digo esto porque todos los gobiernos en el Uruguay, los gobiernos del Partido Colorado, los gobiernos del Partido Nacional y los gobiernos del Frente Amplio le pusieron impuestos a los combustibles, por los motivos que yo dije antes. Y nunca nadie se quejó de que la nafta y el gasoil tuvieran impuestos, ¿no? Porque era fácil de recaudar. Incluso cuando llegó el Frente Amplio del gobierno, cambió los impuestos para que en vez de ser el IMESI fuera el IVA. De modo que si es el IVA, era un porcentaje del costo y no un cuestión fijo que lo fijaba el gobierno. Eso fue por el famoso gasoil productivo para ayudar a la producción. En fin, pero eso es un tecnicismo, si querés. Yo lo que digo es que el gobierno actual se quejó de todo esto y dijo que había que bajar los precios porque el Uruguay tenía los precios más caros del mundo. Eso no, nunca fue cierto. Y tampoco es cierto hoy, donde en realidad los precios que tenemos nosotros es un precio intermedio entre los más bajos y los más altos. También le pasa a este gobierno, lo mismo que le pasó al gobierno del Frente Amplio. Ahora, ¿qué prometieron ellos? Que Bajar. iban a bajar, ¿no? ¿Qué prometió el gobierno, el que ahora es gobierno, en la campaña electoral? Cuando hablaba, primero,
ANCAP era mal vista. ¿Te acordás que venía una mano medio como de cerrar la ANCAP? ¿No? Era mal vista ANCAP, era mala palabra ANCAP. Para nosotros, lo que nos gustan las empresas públicas, lo que veíamos como ANCAP mejoró mucho en nuestro gobierno, lo que veíamos como cambió la refinería, lo que veíamos como empezó a hacer bioetanol y biodiesel, lo que veíamos como se empezó a plantar caña de azúcar de vuelta para hacer combustible nacional. Bueno, nosotros estábamos contentos con ANCAP. El gobierno la, la criticó permanentemente. Y entonces ahora va a venir la LUC, que es el objeto de nuestros desvelos. ¿No? Y que primero para los combustibles hubieron 4 LUC, no hubo una sola LUC. Fue un tema complicadito que me parece que hay que explicarlo, por lo menos yo quiero comentarlo, ¿no? La primera LUC fue en enero del 2020, antes de subir el gobierno. La primera documento que se distribuyó antes de mandarlo al Parlamento, ¿te acuerdas que el gobierno distribuyó una LUC para que todo el mundo la conociera, ¿no? Ahí que decía, en enero del 2020, en el artículo 192, decía, derógase el monopolio de importación, exportación y refinación de petróleo y derivados. O sea, derogaba el monopolio. Y decía que el Poder Ejecutivo va a reglamentar, en realidad, la prestación de dichos productos en un determinado plazo. O sea que la primera LUC del actual gobierno fue eliminar el monopolio de ANCAP y comprarlo en el mercado internacional, porque ellos decían que el precio en el Uruguay era insostenible porque salía más caro que comprarlo en el mercado internacional, ¿no? Eso se decía en aquel momento. Eran momentos de precio internacional relativamente bajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con este artículo 192 de la LUC de enero? Que en abril del 2020, que hubo otra LUC distinta, ¿no? En abril del 2020, que fue la que fue al Parlamento, también decía que derogaba el monopolio. Y ahí se armó la discusión. Nosotros todos fuimos testigos de una discusión entre los propios partidos de la coalición gobernante. ¿Siempre sobre el mismo artículo 192? No, ahora fue el 230. Artículo 230 de la LUC de abril del 2020. Si te fijas en esa LUC, dice el artículo 230, pero también decía de que lo iba a derogar. Cambió el número de artículos porque le agregaron otros temas en el medio. Ahora, ¿qué pasó en la LUC? La tercera LUC. La tercera LUC fue la que aprobó el Parlamento y la que aprobó el gobierno. Fue la ley 19.881, ¿no? La LUC, la ley de urgente consideración. Creo que ese es el número de la LUC, yo te lo dije la otra vez, era 19.881, exactamente, eso mismo. Bueno, ¿qué decía? ¿Qué dice esa ley? Ah, bueno, esta es distinta que las anteriores. No habla más de derogar. Se terminó la derogación. Ahora dice, en el artículo 235 de la LUC de hoy, ¿no? Aprueba un mecanismo para fijar el precio de los combustibles. Un mecanismo nuevo. Dice que el Poder Ejecutivo aprobará el precio de los combustibles producidos por ANCAP, ¿no? Por un informe preceptivo de la URSEA y de la ANCAP. O sea que en esta tercera LUC desapareció lo de desmonopolizar los combustibles por parte del Estado. Se sigue monopolizando. Lo que va a hacer el gobierno, en realidad, es fijar el precio. Lo hace después de un informe que le va a hacer la unidad reguladora de los servicios de combustibles, de energía y agua, y un informe de ANCAP. Precisa 2 informes el Poder Ejecutivo, uno de ANCAP y otro de la URSEA. Muy bien. Ahora, ¿qué dice este mismo artículo 235? Dice que la URSEA debe explicitar el precio de paridad de importación de los productos terminados en la planta de distribución de ANCAP. ¿Qué quiere decir esto? Es que para fijar el precio, la URSEA va a tomar el precio de paridad de importación. O sea, que el precio interno se guíe por el precio que obtendríamos si lo importamos. Eso para que el precio
de los combustibles en el país no sea más alto que en otros países, ¿no? Esto es bastante complicado y bastante irrealizable por varios motivos. Este es mi comentario. Primero, ¿cuál es el precio de paridad de importación? ¿Se lo compramos a Arabia Saudita? ¿Se lo compramos a Venezuela? ¿Se lo compramos a Rusia? ¿Cómo tomamos el precio de paridad de importación? Ahora, si los precios en el mundo van desde 0,1 dólar el litro de gasolina hasta $2 el litro, ¿cuál es el precio internacional? Hay muchos precios internacionales. Entonces, ¿nos guiaremos por el precio de paridad de importación más conveniente para el país? Ahora, nosotros ya vimos que los precios de los combustibles en el mundo están fijados por cuánto vale el petróleo, por cuánto vale el refinamiento y por cuántos son los impuestos que se le cargan. Y otra cosa que se Entonces, suma, una cosa que se suma ahora, que están más caros, son los fletes. bueno, exactamente. Y los costos de distribución y los fletes, exactamente. Que lo revisó todo el gobierno para hacerlo más barato. Ahora, ¿cómo haces vos para fijar el precio en el Uruguay según lo que te dicen que es el precio internacional? O sea, suponete que los que te venden, ¿no? Ellos tienen menos impuestos que nosotros. Entonces lo van a vender más barato. Y nosotros fijamos ese precio que tienen ellos. De Con cualquier lo cual manera, quiere no hay, decir, de cualquier manera, Ernesto, voy a ser de abogado del diablo, pero hay dos, por lo menos un par de precios de referencia. Uno es el Brent y el otro el general de la OPEP. ¿Será ese? sí, sí, pero ese es el petróleo, pero la paridad El de petróleo. importación que toma la URSSA es de los combustibles Ah, refinados, ah, para fijar el precio por litro en el mercado interno, bien, bien, ¿no? no había entendido. Ahora, como el precio de los refinados en los países depende de las decisiones de política económica que toman esos países, cometeríamos el ridículo de importar los criterios de política económica que tienen los demás. Vamos a importar el criterio de los países que ponen muchos impuestos o vamos a importar el criterio de los países que ponen pocos impuestos. Vamos a importar el criterio de los países que tienen alto costo de refinación o de los... ¿Te das cuenta que fijar el precio de paridad de importación es abdicar de una política económica propia? Lo que vos tomás es la política de los demás como válida y pones que el precio acá va a ser igual al de los demás. Ahora, ¿por qué ellos tienen ese precio? ¿No? Me parece que esto es un tema bastante conceptual. No se puede, porque yo te digo, está bien, vamos a Sí, no, hacerlo con no, la carne entonces. no es lo mismo, no es lo mismo Brasil que tiene extracción de petróleo que nosotros, o que Seguro, Ecuador o que Venezuela. seguro porque nosotros no tenemos petróleo. Exacto. Ahora, si vamos a fijarnos para que el precio sea más barato en el mercado interno, el precio de paridad de importación, suponete que lo tomamos como un criterio válido. Muy bien, entonces yo te digo, vamos a aplicarlo a la carne, que la carne acá en el mercado interno valga el precio de importación más barato que consigamos. ¿Te das cuenta que esto de fijarlo solo para los combustibles es un atraso? Porque lo podíamos aplicar para todas las cosas de la economía, entonces nos quedamos sin política económica. ¿No? Entonces, si conseguimos harina más barata en el mundo, no plantamos más trigo, ¿no? Es una cosa horrible. Mi comentario es que esto es una cosa destinada a tener un precio más barato, ¿no? Pero abdicando de la política económica sobre los combustibles del Uruguay. Y ahora yo quiero mencionarte otro asunto, ¿no? Porque en esta tercera LUC, ¿no? Dice que el Poder Ejecutivo va a actualizar en no más de 60 días el precio máximo de venta al público. Y dijeron que, bueno, en realidad forman una comisión de expertos y no sé cuántas cosas, como que esto fuera algo puro, limpio, transparente y que te da un número que es el que hay que aplicar. Porque ellos decían que lo político no puede estar por encima de lo técnico, ¿no? Ah, bueno. Y por eso aumentaron el precio de los combustibles 3 veces desde que subió el gobierno, ¿no? En realidad los precios los subieron el 7 de junio del año pasado, 12%, después lo subieron el 1 de julio y después lo subieron el 1 de enero de este año otra vez, Ah, otro pero no contás que lo 6,18. bajaron un 0,2%. Bueno, y ahora no lo sube, ¿no? Por eso yo digo festejen. Entonces, aquello de que el precio es una cosa técnica
que no debe interferir la política, muchachos? Si ahora no lo están subiendo, porque viene el referéndum. Por favor. Y te garanto que después del referéndum lo suben, ¿no? Porque los países tienen que funcionar y los impuestos se tienen que cobrar y la caja del Estado tiene que andar. Si no, no puede pagar los sueldos y no puede hacer andar el país. Yo creo que en esta tercera LUC, no me quiero correr de mis comentarios de la LUC, en esta tercera LUC, yo te decía que en el artículo 235 fija como criterio de fijación del precio interno de los combustibles líquidos el precio de paridad de importación, ¿no? Muy bien, ahora, en el 236, en el artículo siguiente, le encomienda a la URSEA una metodología, ¿no?, de cálculo del precio de paridad de importación para cumplir con lo que decía el artículo anterior, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es la metodología que va a seguir la URSEA para fijar el precio de paridad de importación? Ahí entras en los dimes y diretes. Aquí hay un asunto bien importante, porque por la ley 18.195, que es la ley de agrocombustibles, que es una ley del periodo del Frente Amplio, te acordás que se produce carburante nacional. O sea, en el Uruguay se produce bioetanol, que se hace a partir de caña de azúcar y a partir de granos fermentados en la planta de Paysandú, y se produce biodiesel también, ¿no? Este biodiesel se hace a partir de aceites vegetales, de soja o de grasa también, ¿no? Eso lo hace Cousa. Ahora, lo que aquella ley dice es que esos biocombustibles, en su momento se dijo, son los combustibles nacionales que se producen por el trabajo nacional, porque nosotros no tenemos pozos de petróleo, pero encontramos una manera de producir sustancias que se mezclan con la nafta en una cierta proporción y que enriquecen los combustibles y se hace en parte con trabajo nacional. Si vos cosechás caña de azúcar y con los jugos de la caña haces una fermentación y eso te da alcohol, bioetanol, y el bioetanol anhidro lo mezclas con la nafta, ¿no? A partir del 5% le tenés que poner en la nafta, eso hace que cuando todo el mundo eche nafta, ¿no? Si echa, no sé cuánto, 50 litros, ¿no? El 5%, 2,5 litros salieron de trabajo nacional, de los peludos que cultivaron caña, de los trabajadores de la planta de Alur que hicieron la fermentación, de los camiones que lo trajeron y lo mezclaron con la nafta. O sea, es una manera de tener algo de carburante nacional, ya que no tenemos petróleo. Y lo mismo pasa con el gasoil y el biodiesel. Esto se fijó por ley, y esa ley dice cuánto debe ponerse en los combustibles. Entonces, ¿se va a sacar esto o no se va a sacar? Lo que dice la LUC en el artículo 236 es que se cumplirá con lo establecido en la legislación, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay que se va a hacerlo. seguir, que hay que hacerlo en las proporciones que se decía, a menos que por ley se modifique. El gobierno dijo que estaba en duda, amenazó con que lo iba a sacar, se iba a cerrar la planta de Capurro de Cousa, se iba a dejar de producir bioetanol en Bella Unión, pero al final, ¿no?, se están incorporando esos biocombustibles al petróleo refinado bajo forma de gasolina y de gasoil, ¿no? Y la LUC dice en el artículo 236 cómo se calculan los precios, incluyendo esto. Ahora, en el 237, yo te estoy diciendo cómo es la LUC, la tercera LUC, la que se aprobó en el Parlamento, ¿no? En el artículo 37 dice que el Poder Ejecutivo va a reformar el mercado de crudo y derivado con una propuesta integral. Esto quiere decir una propuesta que incluye el petróleo, la refinación, la distribución en las estaciones de servicio, lo que va por los camiones, lo que se guarda en los depósitos y todas esas cosas. Bueno, en realidad, esta LUC, ¿no?, para hacer esto tiene que tener en cuenta una cantidad de cosas que son importantes. No es así nomás que el gobierno hace lo que quiere. Primero, tiene que tener en cuenta las posibilidades de petróleo que nosotros conseguimos y los precios, ¿no? También tiene que tener en cuenta todo el estudio de la cadena de distribución interna, porque eso tiene un costo.
cuando sale el combustible de la refinería, lo que se llama el combustible en boca de refinería, y va hasta el surtidor en la estación de servicio, pasó por varios lugares, fue en camiones o, bueno, fue en barcaza también, si va por el litoral, va por el río. Después eso se distribuye a las estaciones de servicio. En la estación están los tanques y después está la distribución. Está el beneficio de las estaciones de servicio también, que es una actividad comercial. También el gobierno va a estudiar cómo regular todo este mercado, ¿no? Y va a estudiar también los tributos y los subsidios. Acordate todo lo que se discutió, el subsidio al supergas, que algunos salieron diciendo que no había por qué subsidiar al supergas ni subsidiar al boleto, ¿no? Te podés imaginar que esto genera mucha inquietud en la sociedad, porque decir, bueno, el subsidio al boleto está bien o está mal. Decían, bueno, está bien, se puede mantener, pero que no salga de los combustibles. Bueno, ¿y de dónde sale entonces? Pero lo ¿No? tiraron ahí, que todavía Sí, podían haber aumentado el gas y quédense contentos que no lo aumentamos todavía. seguro, ahí está, todavía, pero Sí, vamos a sí. ver, ¿no? Entonces, toda esta desesperación, ¿no? Y este artículo, el 237, también dice que el Poder Ejecutivo podrá convocar a un comité de expertos. Estos comités de expertos me hacen temblar, porque en realidad estas cuestiones no son de expertos, estas cuestiones son de política económica. Estas cuestiones hay que ver cómo está el pueblo, cuáles son los sectores que van a pagar los tributos, o que van a pagar, que van a recibir los subsidios. Eso no lo puedes hacer un experto, no es aplicar una fórmula, esto es tomar decisiones, y tomar decisiones de política económica, no de economía, de política económica, que es una cosa diferente, ¿no? Entonces, esta es la tercera LUC, ¿no? Muy bien. Ahora, Una hay una tercera cuarta luz, LUC. para un poquito, una tercera luz que arranca en enero y que en abril tenemos, en enero, febrero, marzo, abril, en 3 meses tenemos 3 luz. Exactamente. Y ahora Salado. tenemos la Ah, cuarta. no, y Y está ahora hay una y cuarta. en el medio de la pandemia. Bueno, y tenemos la cuarta LUC. La cuarta LUC es lo que está pasando. Porque mirá, Néstor, que no hay que confundirse. Las leyes son papel escrito. Y las leyes establecen cosas y se cumplen. Pero también hay que analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, esto de que se subió 3 veces en 15 meses. El gobierno no lo había dicho esto. No estaba en el programa de Y que lo no iban a subió subir dos 3 veces. pesitos, ¿eh? No, por eso. Este, y acordate, hubo relinchadas dentro del gobierno. Además, lo que querían ellos era que lo suba el gobierno anterior antes de irse. Así es lo que salían olímpicos. Chocolate por la noticia. Ahora, ¿en qué programa estaba que iban a subir 3 veces los combustibles? Más que la inflación. ¿A quién le dijeron que iban a hacer eso? ¿En qué programa? Yo no lo había escrito en ningún lado eso, Y ¿no? otros tributos Bueno, de primera línea. exactamente, ¿no? Y después, este, el otro asunto que te voy a decir, ANCAP andaba como la mona, ANCAP estaba fundida, los combustibles eran carísimos, 800 decían millones cualquier... perdieron. Es un desbarajuste. Está Exacto, fundida. está. Y ahora, resulta que ahora no suben los combustibles porque dice que como ANCAP anda bien, entonces no lo sube. ¿En qué quedamos, hermano? Yo creo que esta es la cuarta LUC, que como ANCAP anda bien, entonces no vamos a aplicar lo que dice la ley. Está bien, la ley, Una nueva luz que dice no respetemos la luz. la LUC, la ley de urgente consideración, permitía que el gobierno tome decisiones, pero lo que no estaba en la LUC era el hecho siguiente, que me parece que es otro asunto que hay que considerarlo, esto que es el siguiente. Cuando se decía que los combustibles en el Uruguay eran muy caros, ¿no? Y que en realidad tendríamos que bajar el precio. Había un lamento permanente para bajar el precio. El precio internacional del petróleo estaba en $50, había llegado a $40, había llegado a $37, después a 60, el barril de petróleo. Entonces, en aquel tiempo, al gobierno le pareció notable fijarse en el precio de paridad de importación, porque si el petróleo está barato en el mundo,
todo el mundo lo va a tener más barato y entonces traigamos el precio de paridad de importación porque nos va a llevar a bajar el precio nosotros en el país. Lo que nunca pensaron, y yo creo que esto sí es un error político importante, es cómo se arregla defender el precio de paridad de importación cuando el precio internacional del petróleo sube, como subió ahora. Porque si ahora aplicaras el precio de paridad de importación, si nosotros tuviéramos que tener el precio interno de acuerdo a los aumentos que tuvo el petróleo internacional, hay que subir el precio interno. Cuando el petróleo en el mundo se fue al doble, si vas a aplicar el precio de paridad de importación, tenés que traer los precios internacionales adentro del país y entonces tenés que aumentar los precios, porque aumentó la materia prima. Los expertos te hacen la cuenta y te da un número más grande. Ahora, después hay que poner el pecho a las balas, ¿no? Porque si los expertos dicen que hay que subirlo, como dijo ya la UCEA la vez pasada, y el gobierno dice, no, no lo podemos subir. Estamos en un momento político muy particular, se viene fin de año, lo que quiera, van a venir las cosechas, está el referéndum, ¿no? Como dijo Sanguinetti, no, dice, ese asunto, dice, con la ley de la liberación de los presos políticos, es un asunto que tiene su fundamento, pero no se puede aplicar ahora, dijo. ¡Ja! Más clarito, échale agua. Entonces, el precio de los combustibles ahora debería ser más alto, tiene su fundamento, pero no puede ser ahora. Es lo mismo. Entonces, de vuelta el gobierno toma un criterio político, que esto no es la tercera LUC, esta es la cuarta LUC, que es no respetar el precio de paridad de importación por motivos políticos, lo cual es un tema que a mí me parece bien, ¿no? El precio de los combustibles en el país no puede ser como los dientes de la sierra, que sube y baja, sube y baja, sube y baja, porque la OPEP subió, o porque los rusos lo bajaron, o porque no sé qué y no sé cuánto. Entonces, vos fíjate, un empresario que tiene una flota de camiones, ¿no? Y que tiene un consumo de gasoil de muchos miles de litros por mes, cuando hace sus cálculos de rentabilidad, cuando programa su empresa, cuando ve cuántos viajes va a tener, qué precio fija para su trabajo si no sabe dentro de 2 meses cuál va a ser el precio de los combustibles. No puede ser una cosa que sube y baja como en la montaña rusa. Tiene que tener una cierta estabilidad. En realidad, todos los países lo que hacen es estabilizarlo a través de un fondo. Cuando los precios son muy buenos, en ese fondo se guarda. Cuando los precios entran en problemas, se usa ese fondo para subsidiarlo, o sea, algo para amortiguar las variaciones de los precios internacionales. Me parece que, bueno, y acá la LUC tiene un artículo donde en realidad permite que eso crea, digamos, un fondo. No dice cómo va a funcionar, ni quién lo va a decidir, ni nada, pero está bien tener un fondo para cubrirte de las oscilaciones que tienen los precios internacionales del petróleo. Porque los precios internacionales del petróleo no los fijamos nosotros, los fija el mundo con sus mecanismos tan complicados y nosotros somos un país muy chiquitito. Nadie nos va a preguntar a nosotros qué es lo que pensamos sobre el precio del West Texas, ¿no? En el mundo. Lo van a fijar los proveedores de petróleo y los que negocian en la OPEP y el mercado mundial. Y a nosotros nos vamos a enterar por la prensa el precio que hay del petróleo. Entonces tenemos que tener un mecanismo de defensa, un mecanismo nacional de defensa que empareje un poco los precios. Así que me parece que lo que está haciendo el gobierno, ahora después que es gobierno, está viniendo a la realidad. Sus intenciones originales de parar con el monopolio de los combustibles se liquidaron. Lo de fijarse por el precio de paridad de importación, y está absolutamente desgastado. Y lo de no tener en cuenta la situación política para fijar el precio, ya no lo cumple más, porque está fijando los precios de acuerdo a la realidad política. Me parece que valía la pena porque una cosa es lo que se dice en los discursos y otra cosa es lo que se hace en la práctica. En bastante poco tiempo, con esto de los combustibles, tuvimos 4 LUC, ¿no? Y al final, me parece que una vieja idea que tuvo el Uruguay de principios del siglo XX, cuando el gobierno de don José Valle Ordóñez, que hubo un plan, el plan Eduardo Acevedo, de producir carburante nacional. En aquel tiempo, que empezaban a venir los motores recién,
el gobierno se planteó producir un carburante nacional, estudiar, crearon un instituto de geología para estudiar los esquistos bituminosos, a ver si no se podía hacer combustible con aquello. Mirá que estoy hablando de 1913, 1912. Crearon un instituto de química para producir un carburante nacional. Produjeron un carburante nacional. Hicieron andar en 1923 5 autos, 500 kilómetros, con el carburante nacional. Y después desarmaron los motores y vieron el desgaste, midieron el consumo y midieron la eficiencia. Y cuando se creó ANCAP, le encargaron de producir el carburante nacional. Me parece que esta lucha de la independencia nacional, ¿no? De la soberanía y de generar trabajo en el país, es una lucha que ha tenido sus altibajos. En algunos momentos hubo gobiernos que pensaron en eso, en otro momento hubieron gobiernos que pensaron en un liberalismo económico, en otro momento se volvió a esa idea, pero hoy tenemos una realidad. Y la realidad, me parece a mí, mi comentario, es que una cosa son los deseos y otra lo que se puede lograr en el país. Por eso hubo 4 LUC, ¿no? Y al fin y al cabo, ahora el gobierno, por lo menos, nos permite festejar de que no aumentan los combustibles. Esa es mi última frase de alegría por lo que está pasando. No me quiero olvidar Y que de porque, cualquier momento, de cualquier manera, de 48, 49 pesos se fue a 70. y seguro, porque, bueno, En un 3 saque, suba, sí, seguro. en un Sí, no saque. fue todo de una, fueron 3. Salado. Pero por suerte juntamos las 800.000 firmas. El gobierno tiene que tener mucho cuidado, está muy preocupado porque si en realidad estos 135 artículos, porque no se va a derogar toda la LUC, se van a derogar solo 135. Dentro de los 135, ¿no? Hay 3 artículos, yo te los mencioné, ¿no? Hay Sí, 3 hay artículos. 3 artículos que son el 230, el 230 y los tengo acá anotados. No, 235, 236 y 237. El 230 era de la otra LUC, era de la de abril. De esta LUC que aprobó el gobierno y el Parlamento, 235, 236 y De la ley 237 son los 3. 19.881. Exactamente. Ahí esos 3 artículos, 235, 236 y 237, pensamos que son malos para el país, que hay que hacer andar bien ANCAP, que hay que mejorar la eficiencia y dejarse de embromar con tomar el precio que hay en el mundo de la nafta para fijarlo en el mercado interno. Tenemos que Ernesto, tener. no, nos tenemos que ir, estamos cerrando, pero te doy 2 o 3 minutitos más, simplemente porque no te voy a ver hasta el martes. Y es importante la parada que se juega. Tengo 2 paradas. Una, si tenés un titular nada más de lo del domingo Ajá. pasado, y lo otro titular, un poquito más desarrollado, si podés, ¿qué va a pasar el 5 de diciembre? ¿Y cuán importante es? En el medio de la Bien, LUC. está bien. Bueno, mira, el fin de semana pasado se cumplió algo que está muy bien, que es incorporar a los actores sociales en la conducción del BPS. Ojalá que en muchos más lugares del Estado también hubiera representantes de las organizaciones sociales para estar al tanto, para ayudar, para dar sus ideas, para participar en la discusión. Este, hay ya hay una práctica, nos vamos acostumbrando a esto. Durante muchos años estaba en la Constitución, pero no se cumplió. ¿No? Fue después de la dictadura que se empezó a integrar, se integraron primero los trabajadores, después los pasivos y ahora también los empresarios. Me parece que salió bien, que la gente participó, que hubo una campaña. Quedaron los representantes de los trabajadores con un programa, con una plataforma, con una lista de trabajadores que representan los puntos de vista de los trabajadores que aportan al BPS. Me parece que en los pasivos pasó lo mismo. La Organización Nacional de Jubilados tiene sus representantes. Las posiciones que tenga la Organización Nacional de Jubilados van a ser las que tomen los jubilados. Ahora, después con la representación empresarial pasó una cosa rara, porque ahora los representantes no son de las empresas que están en el BPS. No es la Cámara de Industria, no es la Cámara de Comercio, no son los farmacéuticos, los panaderos o los carniceros, sino que es otra cosa. Es un solo Uruguay. No sé cuándo tenga que tomar posición sobre algún tema, cómo va a ser el representante de un solo Uruguay, porque en realidad lo que establece la Constitución es que en la conducción del BPS tienen que estar los actores sociales de la seguridad social. Y los actores sociales son los trabajadores, los empresarios,
y los jubilados. Son los tres actores sociales de la Argentina. ¿Cómo va? Lo que se descubre rápidamente también fue lo que dijo Tabaré Vázquez, que es un movimiento político. Sí, pero vos fíjate que no hay un representante del Partido Colorado, otro del Partido Nacional y otro del Frente Amplio. En realidad, la seguridad social no está dirigida por los representantes de los partidos políticos. Esto es una cuestión que la tendrán que ver los empresarios. Hubo hasta ahora la contadora Domínguez, que representaba a la Cámara de Industria, ella viene de una familia de panaderos y sus posiciones reflejarán a la Cámara de Industria. Ahora este señor que va a estar ahí, no sé con quién va a discutir lo que hace ahí, no entiendo cómo va a ser. Esto es una defecio. Ese es mi comentario sobre el resultado de la elección. El 5. Pero bueno, El el 5 5. va a haber sí, va a haber elecciones internas del Frente Amplio para elegir al presidente del Frente Amplio Nacional, a los presidentes departamentales y a los plenarios, que están integrados por las organizaciones políticas y las bases. Es importante, el Frente Amplio es una organización cristalina, hace esto públicamente, con urnas y votando todos los frentistas. El Frente está llamando a todos los Frente Amplistas a participar en la elección de sus autoridades. Ojalá todos los partidos políticos lo hicieran así. Este es el único partido político en el Uruguay que en ese sentido es cristalino, democrático y que le da participación a sus bases. En realidad los integrantes de los otros partidos no sé cómo hacen para opinar quién integra los directorios o no sé, pero eso es un asunto de ellos. Yo creo que el Frente, que es una fuerza nueva, es la última fuerza política que hay en Uruguay, que tiene un programa de transformación y un programa progresista en favor de la mayoría, elige muy bien sus autoridades y eso va a ser la elección del 5 de diciembre, donde va a haber una participación importante. Hay candidatos a presidente nacional, hay candidatos para los plenarios, va a ser una fiesta de participación en el mundo frente amplista como nos tiene acostumbrados a hacer. Gracias, Ernesto. Nos vemos. Hasta el martes. Un gustazo. Nos vemos la semana que viene, hermano. Gracias por Y estar. seguiremos con los comentarios. Sí, a lo mejor te aparece una quinta look. Está bien, está bien. Un abrazo.